acaricia al pasar, mirando bocas descalzas que no dicen palabras ni ninguna verdad. Les voy a contar un secreto. No se lo digan a nadie. Solamente lo conocen todos mis amigos, familia y exparejas. Le tengo mucho miedo a las arañas. Pero tampoco es ese tipo de miedo que me hace irme corriendo de mi casa y regalársela al primer homeless que vea por la calle. Me pasó 1 o 2 veces nomás, pero no podemos generalizar por 2 veces, ¿no? O irme a pasar un fin de semana al campo. No sé, veo una araña y, no sé, me voy corriendo y vuelvo después cuando no esté más. Menos en Quillú. Si le tienen miedo a las arañas, por favor, no vayan a Quillú. Las fobias ya no son mucho miedo, como dije antes, sino terror. Terror, por lo general, a algo externo a vos, ya sea animales, objetos o situaciones. Es una condición mental que nos lleva a evitar la mayor cantidad de situaciones posibles en las que me pueda topar con mi fobia, lo que puede llevar a limitar mi vida a niveles insospechados. Imagínate que estás sin laburo, sin un mango, sin un peso, y que la única empresa que te dio una oportunidad está en un piso 20. ¿Pero cuál es el problema, Alan? Debe tener ascensor ese edificio, ¿no? Claro, mi querido Jimmy, pero imagínate que tu fobia es a los ascensores, a los espacios cerrados. ¿Cómo haces? Junto con mi amigo, el psicólogo Nacho Núñez, o Ignacio Núñez, para los que no son amigos, vamos a hablar sobre esto. Pero no solo sobre los síntomas, sino que también sobre los tratamientos recomendados para esto. Bienvenidos a Date un Tiempo Podcast. Metí un parón de un mes, porque la realidad es que tenía que pensar ideas, tenía que descansar un poco también, porque me parece que es importante descansar, tomarse un tiempo para pensar. Me tomé un tiempito también para hablar un poquito con ustedes en Instagram. No ha sido mucho tampoco, pero bueno, algo hice. Mostré mi cara. Vos sabés, Nacho, que me puse a pensar, ¿no? Me puse a ver los capítulos anteriores porque empecé a remodelar el Instagram, empecé a meterle portada a todos los clips y meter historias destacadas. Y me vino con una nostalgia, me vino con una nostalgia de que antes, no sé si te acordás el primer capítulo, el primero que filmamos. Sí, claro. Que era, ¿cómo era que era esto? Que te mandé grabar un video antes de subirlo y yo también subí algo tipo explicando de qué era. Bueno, En ese no me acuerdo. capítulo. Eso particularmente. Hay no un me video acuerdo. tuyo rulando por mi Instagram. Sí, no me acuerdo. Que sos vos. Bueno, los invito a ver el episodio que filmamos con Alan. De Date un Tiempo Podcast, que no sé qué, no sé cuánto. No me acuerdo de eso. Te juro Me por acuerdo mi del vida. momento que grabamos, que estábamos acá de nochecita, coso. Después seguimos charlando y seguimos hablando de la vida post-producción. Pero del video no me acuerdo. No, es una locura. Es una locura. Y es como que había más interacción, había más lo casero, ¿viste? A ver, si bien esto sigue siendo casero, es como que quiero que vuelvas a casero, ¿viste? Bueno, te vas para arriba, o cada vez está más peor el programa. Sí, Invitados pero cada vez de mayor calidad, entre los cuales me incluyo. Porque si uno no se tira para arriba, nadie lo va a hacer. no, y aparte te estás especializando, yo también, o sea, es parte de un todo. Yo qué sé, no somos la misma persona que éramos hace un año y algo. No, eso seguro. Y fuera de broma, también creo que la calidad de los invitados ha sido cada vez mejor y los episodios han estado sumamente interesantes cada uno de ellos. O sea, Sí. yo como psicólogo que lo veo de este lado, está bueno ver ese tipo de perspectivas. Sí, yo creo que también, yo creo que la gente, he sabido traer gente muy interesante, temas muy interesantes. Y nada, era un poco como que quería volver contigo acá, porque me parece que está bueno como que retomar el primer episodio, la primera persona, la charla, viste, que estaba con un amigo diferente. Sí, obvio. Los ciclos, ¿viste? Los psicólogos somos muy de los ciclos, de las etapas, Sí, los sí, reinicios. sí. Y después otra cosa que estuve viendo era la musiquita que tenía antes en los episodios que era como que me retrotraía, ¿viste? Era como que me dejaba boludo. Que tengo ganas de meterle la música de vuelta de fondo, ¿viste? El tarararararara. Y es tipo, es cine, boludo. Es cine.
Hay gente que me dijo que no le gustaba, pero a mí me gustaba mucho. Y sobre todo el hacer lo que se me canta, ¿viste? Esa magia de agarrar. Pasa que cuando uno está por primera vez con alguien, por ejemplo, tipo en una relación, es como. Todo es excelente, ¿entendés? Y a mí me pasó con esto, ¿entendés? Empezaba cuando me junté con el Andy, fui a tomar una cerveza. ¿Vos conocés la historia de cómo terminamos grabando? Sí, sí, me dijiste. Me acuerdo que me mandaste un mensaje el día siguiente todo copado porque habías filmado el video en un bar, habías grabado algo de eso. Nos juntamos a tomar una con el Andy. Ahí va. Ahí fueron a tu casa Sí, después. y yo venía Ahí va. pensando, tipo, ¿cómo estaría grabar con el Andy? Lo veo y le digo, vos Andy, tomamos un par de cervezas y vamos a grabar a casa. Y así salió el episodio, ¿entendés? La magia del. Me sentía tipo la magia del reportero, ¿viste? Que no soy reportero por la duda, ¿no? Pero estoy más cerca de ser repostero que reportero. Ah, la puta madre. Bueno. Bueno, fail. Fail. Pasame la servilleta. Y nada, esto quedará para la posteridad, este momento. Para los bloopers. Sí. ¿Pero te quemé a vos también? Ahí va. Bueno, y nada, un poco eso. Empecé a ver cosas viejas y me puse melancólico. Y recordé por qué empecé a hacer esto. Y sentí como que en un momento empecé a. Obviamente intentaba tipo traer calidad igual, ¿no? Pero es como que. Sentía como que había perdido un poco ese alma, ¿no? Que tenía tipo el improvisar, el hacerlo casero, el cagarme de risa con amigos. Y no me quiero olvidar de eso, ¿viste? Entonces yo creo que por más que vayamos a hablar de un tema relativamente serio hoy, me parece que es importante reírse. Es importante pasarla bien. Eso sin Que es duda. por eso que por lo menos yo hago esto. Eso es un poco la idea. Aparte de tu programa, o sea. Está bueno que vos la pases bien, que eso sé que lo está armando. Entonces un poco volviendo a lo que nos trae acá, es un poco hacer como que volver a ese ciclo que me dijiste vos, ¿no? Eso de la misma gente, la misma mesa, la diferencia que ahora se nos ve las caras, ¿no? Sí, también. Sí. Eso. Igual ya después de creo el tercer, cuarto episodio se empezaron a hablar. O fue a partir de la tertulia. Yo creo que fue a partir de la tertulia La de tertulia, depresión. sí, creo que sí. En las cuales participamos, el Andy, yo, El AU. el Lau, ahí va. Y nada, hoy vamos a hablar de un tema que Nacho me pidió hablar, que me parece que está interesante también, que es de fobias. Y nada, Nacho, no sé, un poco introducir el tema, qué enfoque te gustaría darle. No, a ver, pensando en todos los temas que hay dentro de lo que es la clínica, me parece que la fobia es uno del cual, sobre todo en la jerga común, se utiliza mucho que tiene fobia a tal cosa, y la claustrofobia, y en realidad, o sea, se habla mucho y se sabe poco. Me parecía que estaba bueno ese tema como para empezar a aclarar algunos conceptos. A ver, cuando estamos hablando de una fobia realmente establecida, estamos hablando de una condición de patología mental, estamos hablando de una afección psicológica, por decirlo de una manera, que afecta no solamente a la persona, sino a su calidad de vida y su bienestar general, Sí. que tiene consecuencias sumamente limitantes y devastadoras para la persona que sufre de la fobia, porque creo que eso es justamente lo importante, la persona sufre la fobia. Vamos un poco más atrás que eso. ¿Vale? Así la gente entiende. Yo creo que la primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué es una fobia? Ok. Una fobia puede entenderse como un miedo Sí. intenso hacia un objeto o una situación directamente, que le genera naturalmente una respuesta sumamente intensa de accionar frente a ese miedo. Muchas veces es la evitación. Antes de eso te diría de entrar antes a una emoción, antes de, cuando hablamos de miedo, hablamos de enojo, hablamos de tristeza, ¿qué son estas cosas? ¿No? Sí. Pues también es importante para entender, porque justamente para hablar de la No, fobia, está tomando. para hablar de la fobia, también ese concepto es importante. Una emoción es una respuesta biológica,
está mayormente localizada en lo que es el sistema límbico. Y al ser biológica cumple una función, y en esta función en realidad lo que es, como toda respuesta biológica, es ayudarnos a sobrevivir. Entonces, cuando hablamos de miedo, entendiéndolo como esta respuesta biológica cuya función es, entre otras cosas, y particularmente el sobrevivir, bueno, ahí empezamos a ver cuáles son las consecuencias de eso y empieza a tener sentido la respuesta del miedo para algo que nos genera malestar y nos genera ansiedad. Entonces, bueno, ahora sí, podemos entrar en lo que es la fobia propiamente dicho. Es un objeto, una situación, como dije, que genera una respuesta emocional muy intensa, particularmente de miedo, de ansiedad, de malestar. Y utilizando esta definición de la emoción, bueno, nosotros como consecuencia naturalmente respondemos ante eso. Y como digo, las respuestas biológicas son lucha o huida. Y naturalmente vamos a huir para con el objeto o la situación que nos pone mal. Objeto, situación o animal también, ¿no? También, sí. Está bien. Yo le tengo terror. O sea, no sé si llego a una fobia, pero le tengo terror a las arañas. Es algo que me desagrada una banda. Es como que veo una araña y es como que ya me genera algo en el cuerpo que está muy de menos. Sí, a ver, es tal cual. Igual ahí creo que no cae dentro de la categoría de lo que sería una fobia clínica, justamente porque, bueno, también, como dije, tiene que ver, cuando hablamos de una patología, tiene que ver con la respuesta, si es adaptativa o funcional, o sea, que nos ayuda a adaptarnos al ambiente y si nos ayuda a resolver esas situaciones, así, si funciona. Yo matizaría a en el espectro de adaptativa o no, cuán adaptativa o no adaptativa es. Porque Sí. yo considero que mi respuesta no es adaptativa, porque me paralizo. Yo quisiera sacar a la araña para afuera y no matarla. Pero ese movimiento me genera mucho terror. Sí, también te puede generar asco, por ejemplo, que es otra Sí. emoción. Y bueno, también depende del grado de la intensidad y cómo eso te afecta a vos, ¿no? Sí, obvio, pero a ver, no es que me voy de mi casa, no es que no puedo vivir en mi casa, Claro. no es que no puedo estar en ese lugar, pero tampoco actúo de la manera que a mí me gustaría. Ahí va. Entonces yo creo que hay niveles de respuesta adaptativa o, Sí, por supuesto. o A desadaptativa. ver, como todo, hay grados. Yo qué sé, yo recuerdo un ejemplo de una persona que le generaba mucho malestar los ruidos de los vecinos, supuestamente los ruidos de los vecinos, y pagaba el alquiler, o sea, pagaba el alquiler y se dormía en una pensión. O sea, pero ahí ya estamos hablando un severo grado de la respuesta ante esta fobia, esta situación, que en realidad es bastante, o puede parecer bastante inocua. Obviamente a mí también me molesta, estoy descansando en casa y escucho el ruido de los vecinos, pero no al punto en el cual se me cruza por la cabeza y encima ejecuto el buscar un lugar para dormir, así evito esa situación. Y ahí vemos cómo esa respuesta en realidad mantiene ese problema y lo refuerza. O sea, y la realidad, muchas veces hay que preparar a la persona para poder enfrentar esa situación, y al ver que la situación no es tan amenazante como uno pensaba, bueno, ahí va bajando. Pero eso es ya el punto máximo de lo que es la intervención. Hay todo un proceso previo. Sí, obvio, también una forma de hacerlo, ¿viste? Yo tengo un amigo, que no voy a decir el nombre porque no lo quiero dejar por ahí, no quiere que lo nombre. Le tenía una fobia a las agujas, ¿no? Entonces fue a la psicóloga. Y a ver, hay muchas maneras de hacer esto terapéuticamente. A él lo que le hacían era, llegó, creo que primera sesión, por lo menos primera sesión que iban a trabajar la fobia de las agujas, y va la tipa y llega y le empieza a tirar agujas. No, qué animal. O sea, no tirárselas tipo para lastimar, tipo de una manera que le llegue las agujas, él las vea, las sienta cerca, pero que no haya un peligro real. Sí, claro. Porque la exposición lo que tiene que tener es, o sea, para que salga bien, es que vos te expongas a ese estímulo, a esas agujas, y que no te lastimen, que no te generen lo que vos tenés miedo de que te tengan, digo, que te hagan. O si tenés miedo de los ascensores, como me contaba un colega hace tiempo, que un paciente le había pasado, que te metas en el ascensor, sea un ascensor pro, y
llegar bien, ¿entendés? O sea, que la exposición te salga bien. No irte tipo, yo qué sé, tenerle miedo a los planchas y que exponerte un plancho y después te da cuchilla, ¿entendés? Porque ahí retraumatizás. No, pero aparte, a ver, las cosas no pueden ser hechas a lo bestia, porque puede generar el efecto absolutamente contrario. Sí. Vos pones a una persona con una fobia del ascensor, eh, la- te la encerrás en el ascensor, la persona la pasa horrible hasta que llega hasta el cuarto piso y sale corriendo y nunca más se mete. Ujú. Y no es la idea tampoco. Claro. La exposición tiene que ser realizada de una manera y una forma en la cual realmente sea terapéutico. Y eso, o sea, como digo, la exposición es la culminación de todo un proceso previo en el cual vas preparando a la persona, tanto mentalmente como con herramientas, para poder enfrentar ese estímulo, enfrentar ese miedo y ahí empezar a bajar cambio. Sí, yo pienso igual, pero a ver, ¿cómo explicamos que a mi amigo cuando que le tiraron todas las cosas al final? A ver, fue todo un proceso, o sea, después se hicieron otras cosas, ¿no? Pero la primera vez fue medio así, ¿no? Fue como una inundación, que de hecho la TCC, la Sí. terapia cognitivo-conductual, también contempla ese método. Eh, Al final se pudo hacer un tatuaje. Y su primer tatuaje fue una aguja, justamente. Porque está, a ver, fue pensado, o sea, fue una terapia especializada en, pero no fue una exposición prolongada como lo que soleríamos pensar que sea tipo algo gradual con un sufrimiento subjetivo tipo bajo hasta algo más alto. Fue algo alto de Sí. una. ¿Cómo explicamos que eso funciona? A ver, se puede explicar. A mí no me parece la manera adecuada de proceder. Yo Por no lo más haría tampoco, pero... efectivo que haya sido en ese caso, porque, como bien decís, la inundación funciona, pero también existe lo que es el proceso de inoculación, que es esto mismo que vengo hablando. Sí. O sea, vos enfrentás a la persona al estímulo, pero no tiene esa capacidad y es de corta duración, entonces lo único que hace es reforzar ese malestar y la persona sale corriendo. Sí, sin duda. Entonces, ahí estás empeorando la situación, porque al momento en el cual la persona accede a tratar de enfrentarlo, sale corriendo. Y es cada vez peor y se queda con eso. Y la idea justamente es que la persona vea que la situación no es amenazante y bueno, y al no ser amenazante esa respuesta biológica del miedo, y volvemos siempre a eso, empieza a bajar. Claro, aparte, lo que tiene la exposición a lo que nos genera miedo es que en un momento empieza a generar miedo, miedo, hasta que en un momento llega como una meseta. Pero yo creo, según lo que he escuchado de lo que estamos hablando, que esa meseta se genera si no empeora la situación. Si es una araña que sabes que no te va a morder, si es un ascensor que sabes que funciona bien y está funcionando bien mientras vos estás adentro, si es una exposición tipo, no sé, en una clase que tenés que dar un oral y le tenés fobia tipo a hablar en público, por ejemplo, y no está pasando nada, la gente te está mirando normal o capaz que está con el celular. Es como que esa meseta se genera, pero ¿qué pasaría si vos en esa misma clase que estás hablando en público, la gente se empieza a reír de vos? Pero ahí yo lo que creo que hay que hacer es también empezar a diferenciar lo que es una respuesta patológica de algo normal, una respuesta esperable. Yo estoy en el ascensor y se empieza a mover, y bueno, un poco de miedo me va a generar. Pero no significa que eso por sí sea patológico. Lo que estamos acá hablando es que porque el ascensor se haya empezado a mover, no me genere un nivel de miedo, de angustia tal que salga corriendo y que sobre todo que no se pueda regular después y que eso me empiece a limitar ante situaciones similares. Sí, obvio, no, pero a ver, yo lo que te quería decir era una persona ya con una fobia, ¿no? Sí. No tipo tenerle un poco de miedo al ascensor y que se te dispare. Ya con una fobia que se suba al ascensor y ya el ascensor funcione mal. ¿Entendés? Y ya te subís, te estás exponiendo al estímulo del ascensor Sí. y ese ascensor encima funciona mal. Bueno, estamos un poco teóricos además, pero No es teórico, es... hipotético en todo caso, pero a ver, son cosas que pueden pasar. Yo como digo, creo que mismo dentro de lo que es la fobia, también hay que diferenciar eso, porque uno ve la cosa, y creo que muchas veces pasa, no solamente en el caso de fobia, sino en general, que se dan algunas emociones tienen como mala fama y está mal sentirlas, y no es así. Volvemos de nuevo a la definición de una emoción, es una respuesta normal, biológica, que nos ayuda a sobrevivir en el día a día. Después, si está desregulado o está bien manejado es otro asunto que se tiene que ver, y en esto es lo que pasa, pero no por eso
si hay, por ejemplo, una persona que tiene una ansiedad ya de base por el tema de el ascensor, por decir algo, y bueno, y se empieza a mover, se queda trancado, y bueno, sí, obviamente. No, igual no te hablo de la vida real, te hablo en cuando el psicólogo va y dice, bueno, vamos a hacer exposición en vivo, vamos a meternos en el ascensor, y justo en esa exposición se subieron un ascensor de mierda que funciona mal. Por eso digo, es mala suerte, o sea, no hay mucho para decir. No, sí, obvio, pero ya eso como que retraumatiza. O vamos a exponernos a la clase, cuando es una clase que justamente está caracterizada por hacer bromas mientras alguien tipo intenta dar el oral. Pero ahí está en la persona que lo hace Sí, en esas prever. situaciones, en prever toda esa situación. Sí, obvio. Hay cosas que son, tipo, absolutamente, no puedes darte cuenta que va a pasar si te tranca el ascensor y bueno, está justo, los astros se te alinean en contra. Pero no, la gracia o lo ideal es tratar de controlar la mayor cantidad de variables posibles. Sí, obvio, pero por eso digo, tipo, no es simplemente exponerse, eso es lo que quiero decir. Es exponerte, por lo menos en un principio, y que te salga bien. Sí, obvio. Yo siempre, cuando hablo de estos casos, yo hablo, y siempre con los pacientes hablo de lo que es la importancia de ver las cosas bajo, las conductas que hacen bajo la mayor probabilidad de éxito que pueda tener para resolver esa situación. Sí. Yo creo que eso, primero, genera que uno lo piense de manera más racional y no tan emocional, que hay que llegar a ese punto también, que es todo un tema. Pero también te ayuda a poner en perspectiva las cosas. O sea, está bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para resolver esta situación? Tengo estas 2-3 alternativas. ¿Cuál es la más viable? Y cuando hablo de resolver la situación, no es me fui corriendo del ascensor. Es enfrentar esta situación que a mí me va a generar un bienestar a nivel a largo plazo y un bienestar profundo, y que bueno, puede llegar hasta ser incómodo el estar en el ascensor, pero de a poco voy viendo que, y bueno, no es tan horrible, me voy exponiendo de a poco, me voy acercando, superando los límites de a poco, pero siempre tomando en cuenta que esto a la larga es lo que me va a generar más probabilidad de éxito a la hora de enfrentar todos los demás problemas. Y yo lo veo de esa manera, sobre todo, como digo, para tratar de bajar un poco la respuesta biológica, que es lo que muchas veces nos frena de la respuesta racional. O sea, desde el punto de vista anatómico tiene sentido si el sistema límbico está mucho más profundo que la corteza prefrontal. Entonces, la respuesta biológica va a ser más fuerte, más intensa. Bueno, ahí tenemos que entrenar respiración, bajar, ganar unos segundos para pensar racionalmente y ver cuál es la mejor manera de actuar frente a esa situación. Sí, sin duda. Que este tipo de terapia, ya sea exposición prolongada, inoculación, no sé cómo se llamaba bien, la inundación y todo eso, como que hay fase de preparación, respiraciones, ejercicios que apuntan a que uno, cuando ya esté muy activado, porque lo vas a activar, porque la única manera de tratar las fobias es activando a la gente, ¿no? Es exponiendo las fobias de alguna manera, ya sea gradualmente. Por ejemplo, si tengo fobia a los aviones, lo primero que voy a trabajar es el pre. Sí. O sea, el hacer la valija, el llegar al aeropuerto, el estar en la fila esperando, el ir a la aduana. No, la aduana no. La seguridad, inmigración. Inmigración, eso mismo. Como que todo, y ir viendo qué nivel, qué unidades subjetivas de malestar estoy sintiendo. Y hago como una jerarquía, ¿no? Cuáles son las que tienen menos y cuáles son las que tienen más. Y voy desde de menos hasta más. Por lo menos en las que yo prefiero, ¿no? Que son las más prolongadas, las más exposiciones tipo que empiezan de menos a más. Bien, y después cuando terminas de exponerte, seguramente un ejercicio de relajación para ir bajando, pues si no te vas todo activado a tu casa y tampoco es la idea. Tampoco es la idea, porque volvemos a eso que cuanto más activado, más chance de evitarlo tenés. Y no es la idea, justamente. El evitar es lo que refuerza, y cuando hablamos de reforzar, hablamos de algo que aumenta la probabilidad de que se repita la conducta. Sí. Bueno, es algo que refuerza esa conducta evitativa, y eso aumenta la intensidad de la reacción, y es un círculo que es cada vez mayor. O sea, me genera malestar, lo evito, pero al evitarlo cada vez me genera más malestar y por ende lo evito, y así sucesivamente. La gracia es romper con ese ciclo, tanto de la evitación como
la respuesta biológica que me genera. Es que justamente la evitación es uno de los síntomas principales. Vos evitas, por ejemplo, las situaciones o lugares donde pase eso. Por ejemplo, evitar lugares donde hayan arañas. En el caso de los ascensores, tipo subir por escalera, por más que sea un 10º piso todos los días que ibas. El día acompañado de lugares, por ejemplo, a salir de tu casa acompañado. Sí. Que también eso no deja de ser limitante, porque ahí dependés de otra persona para poder hacer algo tan simple como los mandados, por ejemplo. Entonces sí, por eso digo, es cuando hablamos de una fobia en términos psicológicos, psiquiátricos, estamos hablando de una patología que realmente limita y genera un gran malestar a la persona que la padece. Entonces hay fobias, por ejemplo, la agorafobia, que básicamente, y la crisis de pánico, Sí. que va muchas veces de la mano. Por ejemplo, vos no salís de tu casa por miedo a que te agarre una crisis de pánico y por estar en espacios abiertos o... Estar con mucha gente. Sí, estar con mucha gente también. Entonces es como que al final terminás no saliendo, es muy inhabilitante. Y lo que viene el máster justamente es que hay un método nuevo que se está estudiando que es realidad virtual. Sí. Tratamiento para agorafobia con realidad virtual. Que es básicamente, vos no es que te expones realmente al parque o al lugar afuera de tu casa, sino que es vos virtualmente ves eso y es como una situación más controlada. Y es interesante también para mencionar que existe. En Uruguay dudo que haya mucha gente que lo haga. A ver, con el tema de la tecnología es cada vez más accesible y también no deja de ser el chiche nuevo de la vuelta. Y te tenés que comprar los lentes eso que te salen Que salen huevos. mínimo o sea, $300. que ojo, se hace. Yo creo, a ver, como todo, es una manera más fácil de acercar a la persona ciertas cosas. A ver, una fobia, un avión, y bueno, está. A veces no se puede comprar un pasaje en American para exponer a una persona, ¿no? Bueno, justamente ese ejemplo lo habían dado como una ventaja, ¿no? El hecho de que vos no tenés que subirte al avión con el terapeuta, o sea, no son un pasaje, son dos. Son dos pasajes. Claro. Paga el paciente, obviamente. Cada vez. El psicólogo no paga el pasaje ni de casualidad. Claro, no, que lo va a pagar, estás loco. Nadie lo haría. Salvo que sea una investigación, ¿no? Pero ya es otra cosa. Como que es más económico en tiempo y en plata, Sí, evidentemente. absolutamente. Entonces tiene su ventaja, otra ventaja que tiene es que vos podés controlar más el ambiente. Eso, no te pasa lo que hablamos del ascensor que funciona mal. Las variables ahí son mucho controlables, son casi perfectas, pues está, menos que pongan la opción, pero podés poner eso controlable. Es decir, en tal piso, págate. Claro. Entonces vos agarrás, programás, tipo, es en un aeropuerto, no hay nadie, no pasa nada, pero lo podés llenar de gente el aeropuerto. Sí. Lo puedes hacer más grande, lo puedes hacer todo roto. O sea, controlás, sos como Dios, pero con una maquinita. Sí, tal cual. Pero bueno, sí, o sea, a ver, la agorafobia y el pánico se asocian mucho. De hecho, en realidad, muchas veces el causal es un ataque de pánico. Y eso, el miedo, en realidad es el miedo a que se repita. Eso que te lleva a empezar a encerrarte en tu casa. Y bueno, y ahí volvemos a esto de que la evitación refuerza la conducta. Entonces, el hecho de empezar a salir te genera ansiedad y volvés a entrar y después buscas una persona que te acompañe y después volvés a entrar y es cada vez mayor, ¿no? Pero bueno, ahí lo que hay que hacer es entrenar en respuestas de relajación para contrarrestar la respuesta biológica del miedo, la activación corporal, la parte de las ideas y la cognición que va asociado al miedo de qué me va a pasar, qué es lo que está pasando, me siento mal. Todo lo que es el enfocarse en la respuesta fisiológica y empezar a manejar herramientas de relajación para empezar a bajar eso. Mira, estaba haciendo ahí hace un tiempo el curso de Francisco Rodríguez, que ahora ya lo menciono, le mando saludos, que no dudo que lo vea en algún momento. Me tenés que pagar, Francisco. Nos tenés que pagar. Te estamos haciendo, ¿cómo se llama esto? Propaganda de tu vos cursito. y de Gaudete, la verdad. Saludos. Que él habla que justamente en la
fobia es el miedo a lo que yo estoy sintiendo. Y el miedo al sentir miedo. Y eso es lo que genera todo esto que se va repitiendo. Y en realidad, a ver, la respuesta, el ataque de pánico no te va a matar. No te vas a morir. Ni volver loco. Ni volver loco. Y a ver, y también, o sea, él utiliza el ejemplo que me parece muy, muy adecuado, que en realidad, si vos te fijás, taquicardia, sudoraciones, hiperventilaciones, tensión muscular, es lo mismo, las mismas sensaciones que uno siente cuando está haciendo ejercicio. El tema es que en el ejercicio no estamos pensando en esas cosas, pero la respuesta en sí es la misma. Entonces, si uno lo ve por ese lado, en realidad lo que tenés que hacer es contrarrestar la activación de todo eso mediante la relajación, mediante la respiración, y ahí ya empieza a sentir menos amenazante y cada vez se siente mejor. Y bueno, con esto es lo mismo. Entonces, creo que ese ejemplo es bastante... Es que sí, es darse cuenta que vos en ese estado no te va a pasar nada. Es resignificar un poco lo que te pasa, ¿no? O sea, ya sea con el ataque de pánico o ya sea con la fobia. O sea, resignificar que la araña, el ascensor y eso no es peligroso per se. A ver, se puede caer un ascensor, como se puede caer un avión, como te puede matar una araña, pero no es algo que sea probable. Sí. Entonces, resignificarlo como para poder no tenerle ese miedo, como para poder incluso usarlo. A ver, una araña difícil que la puedas usar, ¿no? Pero digo, un ascensor, una escalera, una charla en público. Tenía una conocida que le tenía miedo a los botones, tipo a esto. ¿No? Entonces, eso imagínate lo inhabilitante que es Sí, totalmente. para una persona, y más para una mujer que todo el tiempo le gusta comprar ropa, y re machista lo que acabo de decir, ¿no? A mí también me gusta comprar ropa, pero está, tipo, por lo general, tipo, hay muchas mujeres que le gustan mucho más ver ropa y todo eso, pero eso ya es subjetivo y capaz que me van a funar por esto, pero no importa, ya era. No, pero sí, o sea, ponemos a esto, por más cómico que pueda sonar el miedo a un botón, es sumamente debilitante y sumamente limitante para la persona. Y aparte, la pasa mal. O sea, creo que volvemos a lo de siempre. La patología mental se sufre. No. Claro. Entonces, el resignificar, digamos, está bueno, esto tiene la utilidad de cerrarse, no será lindo, pero no me va a traer ningún peligro. Es como en MDR, cuando uno tiene un accidente de auto y frena un auto y como que viene una plancha en el pecho. Es resignificar eso para... Si bien tuve un accidente de auto, hoy estoy a salvo. No tiene por qué pasarme nada. ¿Entendés? A diferencia de antes que pensabas que estabas en peligro por el simple hecho de pasar por la esquina de donde tuviste el accidente. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, también esto lo fui viviendo con el tiempo y la experiencia, ¿no? Pero una vez que baja la respuesta, una vez que la fobia como que se va resolviendo, o sobre todo bajando la gran intensidad, yo ahí creo que también es importante empezar a ir más profundo que eso y ver cuáles son los factores que llevaron a esa respuesta. O sea, yo ahí... A ver, capaz es medio polémico, me pongo medio psicoanalítico, pero Más que yo con lo de las mujeres comprando ropa no va a ser. Pero yo creo que en este caso tenés la fobia como patología, pero también la fobia como síntoma. Y creo que, primero, básico, hay que atender la fobia, la patología, pero después las situaciones y las condiciones que llevaron a desarrollar esa fobia también son algo que hay que ver. No para que se repita, pero sí porque habla pila de la personalidad de esa persona. De por qué ante ciertas circunstancias la respuesta fue esta, mientras que ante otras la misma persona tendría otra. Y eso nos habla pila de cómo, de la crianza, de las experiencias de vida, de cómo interpreta el mundo, de una cantidad de cosas que, bueno, llevaron a que vea una situación X, ascensor, salir de tu casa, el trabajo, como algo amenazante y algo que hay que evitar. Bueno, es que desde la psicotraumatología, sin ir tan lejos, también es algo que se apunta a conocer y a ver, o sea, no siempre la fobia surge a raíz de algo malo, de algo traumático, por lo menos que uno identifique, ¿no? Entonces o sea, es obvio que, es obvio no, pero digo, es algo que hay que ver cuál es el origen, si es que hay, ¿no? No, y yo también
el origen o... puta madre, el origen o fortalecer ciertos aspectos de la persona o ayudar a sanar ciertas cosas, como por ejemplo el apego, Sí. del cual, bueno, pueden ser un factor o no de causa, pero sí de que no favorece el desarrollo de ese tipo de cosas. No, sí, obvio. Entonces, bueno, es atender la situación de la persona, lo manifiesto, porque si viene por eso hay que resolverlo, es prioridad, pero una vez que eso empieza a bajar, bueno, está, ya pasó, pero vamos a seguir fortaleciendo y vamos a Y seguir sí, obvio, haciendo porque en cosas. realidad si que tengas una fobia, no sé, o sea, me imagino que sí, pero por ejemplo un trauma, ¿Eh? si vos tenés una situación traumática, un factor protector es el apego. Si vos te sentís que no tenés un lugar al que regresar en el cual tipo te digan vos va a estar todo bien, por más que no te lo digan directamente, pero que lo sientas, Mm. es muy difícil que no te traumes. Sí. Porque vas a sentirte desprotegido. Y yo no hablaba tanto de... me olvidé lo que te iba a decir. Pero está, cuestión un poco eso. Sí, a ver, muchas veces el lugar seguro, como es la vida de la persona, tiene que ser el consultorio por el momento. Me acordé lo que te iba a decir. Viste que yo te dije lo del origen. No te lo dije solamente para saber el origen, Mm. sino para trabajar Sí, por supuesto. en base a su origen. Sí, 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 ni que hablar. O sea, es un entender para trabajar y mejorar. Ujú. Sin duda. Y cuando, volviendo un poco al tema de los ataques de pánico, cuando dije crisis de pánico, me refería en realidad a trastorno de pánico. Bueno, Le tengo miedo a mis propios, tipo, a mi propia reacción a mis ataques de pánico. Entonces, como que tengo constantemente ataques de pánico y para evitar tener esos ataques de pánico en cualquier lugar, que también viene de la mano de la agorafobia muchas veces, me encierro por miedo a yo tener esas cosas. sí. Entonces, nada, era un poco aclarar ese punto que creo que... Sí, y yo también, se ya que estamos corrigiendo conceptos que dijimos, no era inoculación, sino incubación. Por las dudas, que si no después me retan. ¿Quién te va a retar? Ni idea, pero tal, yo qué sé. O sea, si vamos a ver los conceptos, hablemoslo bien, por lo menos. Claro, igual, a ver, partamos de la base de que somos psicólogos, vimos esto, pero tampoco somos especialistas en esto, por lo menos yo no. Yo tampoco. Entonces, a ver, no creo que esté mal lo que estamos diciendo, es más, yo creo que está bien, pero hay matices que quizás nosotros no manejamos. Por ejemplo, sé que en la exposición prolongada se manda de tarea ver la sesión. ¿Me explico? Ver la sesión, grabar la sesión y verla, ciertas tareas que no sé cómo son, y cosas que son extra, que suman a lo que es la terapia y a la exposición también. Como que hay muchas cosas ahí que no nombramos porque básicamente no sabemos cómo son. Sí. Pero el concepto general es exponerte cuidadosamente, gradualmente, o por lo menos en nuestra opinión gradualmente, y ejercicio de relajación para poder bajar ese umbral de intensidad. Sí, que obviamente mismo en consulta se trabaja mucho más. No es algo que se dice, bueno, anda, relájate y después exponete. Esto Claro. o sea, es mucho más armado y mucho más pensado que eso. Obvio. Pero sí. Bueno, no sé si querés hablar algo más de todo esto o sentís que está todo el pescado vendido. En este momento no me surge nada, pero bueno, no dudo que sigamos charlando, algo va a surgir. Y bueno, nada, yo creo que está. Por hoy me parece que está bien, así aparte tipo las hacemos más cortos, así la gente los mira más. Creo que está. Fue entretenido, todo bueno poder hablarlo, poder comentar lo que comentamos al principio, ¿no? Que lo del podcast, ya más allá de lo de la fobia, tipo el podcast de ponerme un poco sentimental, un poco nostálgico, ponernos. Y nada, te dejo cerrar a vos con lo que quieras decir de lo que quieras. Uf, qué momento. Qué presión. Qué presión, la verdad. No, a ver, para cerrar y redondear un poco con el tema, como dije, es algo que genera mucho malestar, pero también es importante que capaz alguno está escuchando, está andando por una situación similar o está dudando. A ver, es algo que no diría que es común, pero pasa. O sea, no es una cosa que es sumamente extraña, en la clínica se ve, de hecho. Y también se trabaja, se mejora, se puede salir adelante. O sea,
Por eso digo, si hay alguien que anda sintiendo algo de esto o anda con situaciones similares, bueno, entendemos que es algo sumamente difícil de manejar, pero para la tranquilidad de todos se trabaja y se mejora y la vida sigue y se puede resolver. Sí, Entonces, y yo creo que debe haber mucha gente que tiene miedo de trabajarlo. de trabajar, Y a sí. esa gente le digo, muchachos, ¿a qué le tienen más miedo? ¿A vivir así para toda la vida? ¿O estar 2 meses, quizás muertos de miedo, pero 2 meses en los que saben que si se involucran al 100%, esto, no le digo que va a llegar a un 0 de perturbación, pero va a bajar bastante? Sí, yo creo que es llegar a un punto en el cual uno dice, me cansé de sentirme mal y algo tengo que hacer. Claro, aparte yo le tendría, de hecho, le tengo más miedo a no cumplir mis metas, a no poder llevar adelante la vida que quiero llevar, que exponerme. A ver, también estoy hablando de una posición cómoda, ya que yo no soy el que tiene la fobia, ¿no? Pero piénselo de ese lado. ¿A qué le tienen más miedo? ¿A que su vida y sus sueños, tipo, dejarlos de lado? ¿O a una terapia controlada? Y sobre todo también esto de ya más allá de la fobia, sino más bien como concepto más general, esto de la superación paulatina de las limitaciones, de la zona de confort, que muchas veces es sumamente limitante también. La zona de confort lo que tiene es eso, que es cómoda, pero muchas veces resulta limitante y sobre todo al principio, si bien puede ser incómodo salir de ahí, bueno, a la larga uno genera un crecimiento. Y en esto ni que hablar, que bueno, ya estamos hablando de mucho más clínico. Repito, con trabajo, con terapia se resuelve y se sale adelante. Bien. Bueno, espero que hayan pasado lindo, que les haya servido de algo. Si tienen alguna fobia, que les haya servido como para poder saber un poco por dónde ir, que a ver, no especificamos. Todo esto que hablamos es terapia cognitivo-conductual o contextual, que son primos hermanos. O también MDR sirve, pero lo otro tengo entendido que sirve más. La gente que no tiene fobias, pero le da curiosidad. Hablar de esto, espero que hayan, claro, que hayan aprendido algo nuevo. Y cualquier cosa, estamos a las órdenes. Un abrazo para todos y nos vemos en la siguiente. ¡Chau!